Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal del Burgo de Osma, Ciudad de Osma. Se ha disculpado don Klaus Arendt, por tanto no estará presente en el Pleno de hoy. Y damos comienzo al orden del día con el primer punto, aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 27 de febrero del 2012. ¿Algún comentario al acta? Se aprueba. Pasamos al punto 2. Dación de cuenta, certificación de la relación de obligaciones pendientes de pago de conformidad con el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero. Simplemente para dar cuenta de lo tratado fuera del orden del día de la Comisión Especial de Cuentas Informativa de Hacienda y Régimen Interior de fecha 9 de abril del 2012, donde se dio cuenta del informe jurídico y del certificado de intervención sobre la relación de obligaciones pendientes de pago conforme al artículo 3 del citado Real Decreto Ley 4/2012, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. En ese certificado de intervención se indica que no existe ninguna obligación pendiente de pago en los términos indicados en el citado Real Decreto Ley. Asimismo, y tras el documento elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias sobre aclaraciones del Ministerio, en estos casos únicamente se debe dar cuenta al Pleno sin fijar plazo concreto, por lo que podrá realizarse en el primer pleno ordinario que se celebre, como es en este caso. Nada más. Muy bien, el punto trataba de dar cuenta, ya había pasado además por la comisión informativa correspondiente. Y pasamos al punto tercero del orden del día, que es la aprobación del presupuesto municipal 2012, plantilla y relación de puestos de trabajo. Secretario. Bueno, hay un dictamen también de la Comisión Especial de Cuentas Informativa de Hacienda y Régimen Interior, que le voy a leer de manera resumida. No voy a leer todos los capítulos, sino a nivel global. Ese dictamen dice: visto el informe emitido por el señor interventor, discutidos detenidamente cada uno de los créditos que comprenden los presupuestos, tanto en gastos como ingresos, y sus bases de ejecución, hallándolos conformes con las obligaciones y los recursos que se establecen, la Comisión de Cuentas, por 3 votos a favor del Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo IDES y Socialista, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2012, cuyo resumen por capítulos es el siguiente. Totalidad de ingresos por los distintos capítulos, 3.465.000 euros. Gastos en la totalidad de los capítulos, 3.465.000 euros. Estado de gastos e ingresos de la sociedad Burosma. Ingresos, 394.616 euros. Gastos, 394.616 euros. Asimismo, se presenta el presupuesto consolidado, que está integrado por el presupuesto del Ayuntamiento y los estados de ingresos y gastos de la sociedad Burosma, que asciende a 3.465.000, tanto en gastos como en ingresos. Segundo, parte de ese acuerdo es aprobar las bases de ejecución del presupuesto. Y el tercer aspecto es que los presupuestos así aprobados se expongan al público por plazo de 15 días hábiles previo anuncio, que se insertará en el boletín oficial de la provincia y en el tablero de anuncio de la Corporación a efectos de reclamaciones. Y este acuerdo probatorio será considerado como definitivo si no se presentan reclamaciones durante ese periodo de exposición pública. Y hay una segunda parte, como siempre, en ese acuerdo, que obliga a la legislación a aprobar, junto con los presupuestos, la plantilla y la relación de puestos de trabajo. En ese acuerdo también, por 3 votos a favor del Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo IDES y Socialista, proponen en la comisión al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario, aprobar la relación de puestos de trabajo de personal laboral fijo y aprobar asimismo la plantilla de personal que dicho presupuesto contempla. Muchas gracias, señor secretario. Se ha leído el dictamen de la comisión informativa. Vamos a dar paso al debate, si los grupos lo consideran oportuno, de este punto, que es el presupuesto para el año 2012. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Con su permiso. Bueno, yo estoy dándole vueltas a los presupuestos. Intentaba ver que al final hubiese alguna nota que nos dijera que estos eran los presupuestos de Miño de San Esteban, pero he visto que no, que al final son los del Burgo. Y lo he podido deducir más que nada por los gastos de personal. La verdad es que no es que sean unos presupuestos austeros, son unos presupuestos sangrantes. Cada vez se paga más por menos, al contrario de lo que decía el señor alcalde, recuerdo, en su saludo en el programa de festejos, ¿no?, que decía debemos hacer más por menos.
y porque el servicio público es también la actividad municipal que debe mejorar su imagen de cara a los ciudadanos y dejar de ser una de sus mayores preocupaciones. Bueno, pues ahora se pagan más impuestos y se hace menos. Usted quiere hacer menos, quiere hacer más con menos. Yo es que esto lo veo, no sé, me parece un trabalenguas de Groucho Marx. Eso de la parte contratante de la primera parte es igual a la parte contratante de la segunda parte. En fin. En el año 2011 hubo unos ingresos propios municipales, más las transferencias de capital, de 3.200.000 euros. Las inversiones reales fueron de 913.000 euros, suponía aproximadamente un 35%. En 2012, en los mismos conceptos, hay 3.260.000 y la inversión es de 22.225.000 euros, lo que supone un 9% solamente. La verdad es que son unos presupuestos con una inversión nula, por no decir insignificante, no aceptable para un ayuntamiento que no está endeudado. Todos sabemos que las administraciones siempre han estado endeudadas, esta no lo está, déficit cero, parece que ese es el objetivo, déficit cero, inversión cero, claro. Los ciudadanos empiezan a preguntarse a dónde van sus impuestos. Si sus impuestos van única y exclusivamente pues a pagar unos servicios que son regulares, que son de pago de tasas, que son, en fin, que no hay inversión. Lo cierto es que el Burgos se está asfixiando. Cada vez hay más despidos, menos oportunidades de empleo. El ayuntamiento no tiene déficit, no tiene pagos, pero no invierte. Yo ya he criticado en este pleno muchas veces que no se racionaliza el empleo que podría dar este ayuntamiento. Y la verdad es que son unos presupuestos que, en fin, son simplemente para leerlos, para ver un poco lo que se gasta en cosas de cumplimiento, que se cumple simplemente con lo mínimo y la verdad es que este grupo va a votar en contra de estos presupuestos. Muy bien, muchas gracias. El Grupo IDES tiene la palabra. Sí, con su permiso, simplemente hacer un comentario al presupuesto, siguiendo la línea que ha dicho mi compañera del Partido Socialista. Creemos que la proyección de futuro de estos presupuestos es cero. Ya a la vista está que la única inversión es 225.000 euros, la única inversión real, y que la partida más importante y la más gruesa del presupuesto es la de gastos de personal. Creemos que con la que nos está cayendo en este país y la proyección de futuro que pueden tener estos presupuestos es nula y que la previsión desde este ayuntamiento es muy negativa de cara al municipio y a los burgenses, que si el ayuntamiento no tiene ningún tipo de proyección, me imagino que la gente de a pie se verá reflejada igual. Y hay una serie de partidas que sí que me gustaría que me aclarasen ustedes, simplemente por un comentario que hizo el señor ministro del Interior cuando se inauguró el cuartel de la Guardia Civil, que dio las gracias a este ayuntamiento porque él había pagado el alquiler de la nave que estaban ellos ocupando. No hemos visto, porque también coincide con el presupuesto del 2012, en qué partida presupuestaria aparece o debería aparecer esa cantidad mensual supuestamente o esa cantidad total que supuestamente este ayuntamiento, sin tener conocimiento de los miembros de la oposición, se ha efectuado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, don Jesús Alonso. Bien, muchas gracias, señor alcalde. La elaboración de un presupuesto y la aprobación en el Pleno es el acto político quizá de mayor calado que acuerda el Pleno de la Corporación cada año, puesto que al aprobar un presupuesto se aprueban también las prioridades de aplicación de unos recursos que siempre son limitados. Nos gustaría, por supuesto, contar con más recursos, pero siempre nos parecen limitados para las ambiciones que se pueden tener legítimamente desde una corporación municipal. Es evidente que este ejercicio del año 2012 nos exige un esfuerzo de austeridad, que es lo que se refleja en el presupuesto, pero siempre teniendo en cuenta que esta austeridad no va a ir en merma ni va en merma del mantenimiento adecuado de los servicios ni de la apuesta a favor del empleo por parte de este equipo de gobierno. Estamos viviendo una situación crítica,
auténticamente crítica desde el punto de vista económico. Nos gustaría decir lo contrario, pero sería faltar a la realidad. El anterior gobierno socialista de la nación ha dejado a este país no como un solar, lo ha dejado con unas deudas tremendas y eso ha supuesto que nos encontremos con una situación calamitosa, con una deuda que no hay más remedio que afrontar y no hay más remedio que pagar si queremos tener visos de futuro. Y dicho esto, y partiendo del reconocimiento de la situación crítica que estamos viviendo a nivel nacional por el despilfarro galopante del gobierno socialista, tenemos que decir que este ayuntamiento está en una buena posición económica, que puede afrontar con solvencia el presente y el futuro sin deudas y sin hipotecas. ¿Por qué? Porque el rigor, la racionalización del gasto corriente, la prudencia, el saber mantener la cabeza sobre los hombros en momentos de boyantía económica, años atrás, cuando parecía que el crecimiento económico no iba a tener fin y se nos instaba desde los grupos de la oposición a endeudarnos más, este alcalde y este equipo de gobierno ha tenido la prudencia y la sensatez de no tirar la casa por la ventana, de tener la cabeza sobre los hombros, de ser responsable y coherente y mantener una situación económica solvente. ¿Cuántos ayuntamientos quisieran poder decir, como ayuntamientos y otras administraciones, lo mismo que podemos decir nosotros? Pues miren, el Grupo Popular va a apoyar estos presupuestos porque son unos buenos presupuestos para el Ayuntamiento del Burgo de Osma y para los ciudadanos del Burgo de Osma, ciudad de Osma, en función siempre de la situación vigente, de la situación que tenemos que vivir. Evidentemente, claro que se resienten las inversiones, ¿cómo no? Son las transferencias de capital las que bajan en los ingresos. Se tienen que resentir las inversiones que están financiadas por estas transferencias de capital, como es natural. Es un presupuesto del Burgo de Osma, ciudad de Osma, no de Miño de San Esteban. En Miño tendrán otro. Yo no sé por qué usted ha dicho Miño de San Esteban. Pues 3.465.000 euros. Con una bajada tremenda, claro, de las transferencias de capital que son las que suministraban la financiación para las inversiones. Pero es un presupuesto que dentro de la austeridad es lo contrario del despilfarro, señores. La austeridad es un concepto positivo. Cuando se habla de que no tenemos que tener austeridad, pero ¿a quién se le ocurre pensar en una administración que no puede tener austeridad? La austeridad es precisamente algo que permite afrontar con solvencia el futuro y unos presupuestos. Unos presupuestos que apuestan por el empleo. El dato es bien sencillo. 1.104.615 euros para funcionario, personal laboral fijo, pero es que además está la entidad Burosma para contratación de personal y 150.000 euros para contratación temporal. Con recursos propios. ¿Qué mejor empleo que esos recursos, que esa solvencia para poder generar empleo, que atienda además a los servicios, independientemente de que se tengan o no las disposiciones que otros años se han tenido por parte de otros organismos? Da igual, el ayuntamiento se compromete con sus recursos, con su solvencia, a contratar personal para la mejora de los servicios o el mantenimiento de los servicios municipales. Es un presupuesto que aumenta por el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, porque efectivamente 44,36%, más del 10% que en 2011, se emplea en gasto corriente, en mantenimiento de vías públicas, en alumbrado, en instalaciones para la prestación de servicios sociales, culturales, educativos, deportivos. De ahí sale, de esa partida de gasto corriente para atender estos servicios. Un presupuesto que efectivamente apuesta por unas inversiones de futuro, inversiones que van a suponer un ahorro energético a este ayuntamiento en años sucesivos. Esto es tener visión de futuro. Por tanto, el Grupo Popular valora muy positivamente el contenido de este presupuesto, que es un presupuesto serio, que es un presupuesto comprometido, responsable, coherente, que pretende dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de este municipio, siempre teniendo presente las circunstancias en las que nos movemos. La portavoz del Partido Socialista dice que es un presupuesto sangrante. Mire, sangrante es como ha dejado a este país el gobierno de Zapatero y del Partido Socialista. Eso es lo que sí que es sangrante. Que usted, arropándose en la bandera del Partido Socialista, pretenda darnos lecciones de cómo se gestiona la economía de un ayuntamiento, dejando como han dejado a este país después de 7 años, es realmente chocante, de verdad, sangrante la situación que ha dejado a España este gobierno, con una deuda tremenda que no hay más remedio que afrontar y con unas cantidades de deficiencias desde el punto de vista económico, por no hablar de otras, que ahora estamos viendo las consecuencias.
¿Dónde van los impuestos de los ciudadanos? Pero si esto es muy evidente, gastos, ingresos y gastos. Los impuestos de los ciudadanos van donde se originan los gastos para el mantenimiento de los servicios, de personal y para las inversiones que en función de las circunstancias han bajado este año, evidentemente. ¿Le parece poco lo que se hace con los impuestos que el ayuntamiento percibe de los ciudadanos? Que es un presupuesto que asfixia, que no invierte. Bueno, invierte en esa partida de inversiones reales del capítulo sexto, pero hay más inversiones que no figuran en esta partida del capítulo sexto. Que el capítulo sexto baje no quiere decir que este ayuntamiento no invierta para el ejercicio de los servicios que presta. No se va a resentir ni uno solo de los servicios que el ayuntamiento presta con estos presupuestos, se resentirán las inversiones. ¿Le parece poco las inversiones que se han cometido en este ayuntamiento en años anteriores? Dígame si le parecen pocas las inversiones. Sin deudas, sin hipotecas, sin estar pendientes de tener que pedir préstamos. Hacemos una recapitulación de las inversiones que en años previos y en ejercicios previos este ayuntamiento ha cometido. El partido IDES bueno, coincide con la valoración del Partido Socialista en que es un presupuesto que no tiene proyección de futuro, que se gasta en personal. Evidentemente, este ayuntamiento apuesta por el personal fijo, funcionario y laboral, y también por el personal contratado, que sirve esta contratación no solamente para crear empleo, que también, sino para dotar de servicios a los ciudadanos. Y hace una alusión a un gasto que el ayuntamiento tendría que haber acometido, que ha cometido. Mire usted, el ayuntamiento no ha pagado ningún alquiler de ninguna nave. Por tanto, no tienen por qué saber que el ayuntamiento haya pagado el alquiler de ninguna nave, puesto que el ayuntamiento no ha corrido con ese gasto. Entonces, simplemente para información, el ayuntamiento no ha corrido con ese gasto. Por lo tanto, desde el Grupo Popular valoramos que son unos presupuestos sumamente positivos para el municipio del Burgo de Osma, ciudad de Osma, sumamente positivos para el desarrollo, para el futuro y, evidentemente, con muy poca inversión porque tampoco tenemos las transferencias de capital que teníamos otros años y, por tanto, va a votar a favor de estos presupuestos serios, coherentes, prudentes y responsables. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Bueno, yo iba a preguntarle qué era para ustedes apostar por el empleo, pero creo que me lo ha dejado claro el portavoz del Grupo Popular. Apostar por el empleo para ustedes es mantener los puestos de trabajo que ya existen, nada más, y me lo ha dicho así. Es decir, ustedes mantienen la plantilla aquí, dentro del ayuntamiento, y mantienen la plantilla de Burosma, que bueno, va cambiando de trabajadores en función de no se sabe qué, porque tampoco tenemos muy claro cómo se selecciona el personal ahí. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir. Me extrañaba que no saliera el Gobierno socialista y que no saliera el señor José Luis Rodríguez Zapatero aquí, el eterno culpable, porque va a ser el culpable de todo. Yo me pregunto cuándo ustedes van a ser responsables de las decisiones que toman ustedes. Ustedes dicen que el Partido Socialista ha dejado en este país en la quiebra, pero resulta que ustedes ahora mismo están tomando unas medidas de las que, claro, por supuesto, tienen la culpa otros. No la van a tener ustedes, porque ustedes hacen bien las cosas y además hacen cosas que no quieren hacer. Es más, hoy mismo ha dicho el presidente del Gobierno que aunque dijo que no iba a hacer ciertas cosas, las va a hacer. Aunque dijera que no las iba a hacer. Yo no sé cuándo dice la verdad o cuándo no, y cuándo dice la mentira. En fin, el caso es que ustedes han puesto el copago en la sanidad. Me imagino que será para que siga siendo gratuita. Han excluido a ciertos sectores de la población de la tarjeta sanitaria para que siga siendo universal. Han encarecido las tasas de educación para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Han subido el IRPF, van a subir el IVA, han hecho una ley de reforma laboral, ustedes que decían que eran el partido que defendía a los trabajadores, que permite el despido en cualquiera de los casos con 4 perras, que permite a los empresarios bajar el sueldo, que permite a los empresarios bajar el sueldo a unos trabajadores sí y a otros no en función de lo que entiendan. En fin, si el Partido Socialista dejó a este país mal, ustedes lo están arreglando muy bien, y al final va a ser verdad el dicho ese de que otro vendrá que bueno me hará, porque no creo que lo estén haciendo bien. No sé, hablan ustedes de crecimiento. Yo no sé si el crecimiento será pegar el estirón, que peguemos el estirón ahora, porque crecimiento no se ve por ningún sitio. Lo que se ve es que cada vez hay más parados, hay menos servicios sociales, se pagan más impuestos y se hacen menos por menos, no más por menos, como decía el señor alcalde en su saluda. En fin,
¿Cuántos ayuntamientos quisieran decir lo mismo que este? Yo le pregunto que cuántos ciudadanos de este municipio querrían decir lo mismo que otros ciudadanos de otros municipios. Y se me ocurre Olvega, por ejemplo, u otros. El estar razonablemente endeudado una administración es lo normal, porque está invirtiendo en sus ciudadanos. Pero ¿para qué presumimos de que tenemos un ayuntamiento con un endeudamiento cero, con un déficit cero, si resulta que este ayuntamiento no invierte para nada a nuestros ciudadanos? Ese es el tema. El tema es ese. ¿Que para ustedes son buenos y se va a aprobar porque tienen la mayoría? Pues en su derecho están. Pero no son unos presupuestos que para nada se ajusten a las necesidades de esta población. Absolutamente para nada. Y me ratifico. El Burgo de Osma se está asfixiando. Se está asfixiando. Nada más. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el señor portavoz de IDES. Con su permiso, sí que, señor portavoz del Partido Popular, le voy a dar la razón en que es un presupuesto equilibrado. 3.465.000 euros de gastos, 3.465.000 euros de ingresos. Es un presupuesto austero, a la vista está. Pero usted se remite a otros presupuestos con unas inversiones reales, unas inversiones con proyecciones de futuro, unas inversiones que se han hecho en el municipio años atrás, con una proyección industrial cero, una proyección de creación de empleo cero. Usted se remite a estos presupuestos con una creación, apostando por el empleo, con una de recursos propios, una partida de recursos propios para generar empleo de 150.000 euros. ¿Sabe lo que es empleos que se pueden generar con 150.000 euros en 12 meses? Me gustaría alargarlos en medias jornadas. Eso al final estamos hablando de precariedad laboral. Muchas medias jornadas, me parece bien para el que no tiene empleo, bueno, pero que usted alarde de un presupuesto que se preocupa por el empleo con 150.000 euros, pues no me parece razonable. Por eso, desde luego que austero sí que es. Y en los tiempos que corren, igual convenía arriesgar un poquito más. En épocas de bonanza también le decíamos que se endeudase, pero que se endeudase en proyectos más imaginativos de los que se han hecho. Porque las inversiones que se han hecho años atrás, sí, las hemos visto en el municipio. Calles nuevas, muchas farolas, mucha iluminación, pero es que las farolas y la iluminación con las luces tienen poco que ver. Hay que tener muchas más luces que poner farolas. Y yo he trasladado aquí una frase que el señor ministro del Interior lo dijo, señor portavoz, lo dijo, que agradecía al señor alcalde de este municipio, o al ayuntamiento, no sé, me parece que lo personalizó en el señor alcalde, que había corrido con los gastos de la nave que en este momento estaba, o que esos meses había disfrutado el cuerpo de la Guardia Civil en este municipio. Yo simplemente he trasladado a eso, a este salón de plenos, para ver si ustedes, como yo no lo había visto en ningún presupuesto, me podían aclarar. Quizá, señor ministro, que se trasladó al municipio del Burgo de Osma a decirnos lo bonito que era el cuartel, que tampoco lo habían hecho ellos, que eso sí que viene de otros gobiernos anteriores. También no se les tiene que olvidar a ustedes. Yo no estoy aquí en defensa de nadie, pero vamos. Que ese gasto había corrido por parte del ayuntamiento de este municipio. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Por empezar por esto último. Le aseguramos que el ayuntamiento no corrió a cargo del coste de la nave. Podría haberlo hecho, pero no corrió. Pues pregunte al señor ministro. Pregunte al señor ministro. Nosotros aquí no estamos en el pellejo del señor ministro. Le repetimos que este ayuntamiento no costeó el gasto de la nave que ocupó la Guardia Civil en el transcurso de las obras. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Y por tanto, esa duda, pregúntese al señor ministro, porque el ayuntamiento no costeó el coste de... Evidentemente, quien toma decisiones y quien habla se suele equivocar, como todo el mundo, no solamente los que gobiernan, sino también los que están en la oposición. Proyección industrial cero, dice usted. Proyección industrial cero. Habría que recordar aquí lo que el ayuntamiento, desde el ámbito de sus competencias municipales,
ha hecho para fomentar el desarrollo industrial, convertir una zona industrial en un polígono industrial con todos los servicios, colaborar con las empresas asentadas del municipio cuando hay que ceder terrenos, cuando hay que gestionar, cuando hay que aportar soluciones para la introducción de nuevas tecnologías, acometer las obras de la carretera de conexión entre el polígono industrial y la futura 11, llevar adelante la ampliación del polígono industrial, es decir, bonificaciones e instalación de empresas. ¿Quién más quiere que desde el punto de vista de las competencias municipales haga un ayuntamiento para favorecer la industria y para favorecer las empresas? Que me diga algo que más se puede hacer. Los 150.000 euros que se consignan para la contratación de personal es a mayores, por supuesto, a mayores de lo que ya hay ordinariamente en los capítulos determinados para personal, por supuesto para personal funcionario, para personal laboral, que se van a mantener, como es natural, pero también los de Burosma para contratación de personal, y estos 150 son a mayores para la contratación de personal con recursos propios, aunque no tengamos financiación de ninguna otra administración, porque el ayuntamiento se lo puede permitir y porque considera que será mejor emplear temporalmente a varias personas que no se mantengan en el paro. Digo yo que será mejor contratar por 5 o 6 meses a personas que ofrecen unos servicios a cambio de su trabajo que no dejarlas en el paro. Será mejor que esas personas que llegan a ser contratadas estén contratadas y no mirando. Vamos, creemos que será mejor eso. En relación con las observaciones del Partido Socialista, los criterios de selección de personal, son de eficacia, de eficiencia. Esos son los criterios. Esos son los criterios de selección de personal. El personal que presta su trabajo a cambio de un salario y que el trabajo lo presta en beneficio de la comunidad y recibe, por tanto, su correspondiente remuneración. ¿Para qué? Pues para las cosas que el ayuntamiento presta, los servicios que el ayuntamiento hace, los criterios de eficacia y de eficiencia. Dice la portavoz del Partido Socialista que se pagan más impuestos. No es cierto. El ayuntamiento, en lo que depende del ayuntamiento, está comprometido en la bajada de impuestos, en la bajada de los coeficientes del IBI, en la bajada del impuesto de vehículos. El ayuntamiento, en lo que a él respecta, en lo que puede modificar, sistemáticamente lo que ha hecho ha sido bajar el porcentaje de aplicación que tienen que pagar los ciudadanos. En lo que el ayuntamiento puede, en lo que es potestad de este ayuntamiento, se han bajado impuestos y se seguirán bajando impuestos. Y finalmente, pues habla de las medidas que el Partido Popular, que esto de la herencia de ZP, que a ver cuándo dejamos de hablar de... Si nosotros no queremos hablar de la herencia recibida, créalo de verdad, portavoz del Partido Socialista, no queremos hablar. Pero cuando hay que hacer cosas que uno no quiere hacer, tiene que explicar qué es lo que se encuentra. Tiene que explicar lo que se encuentra y tiene que explicar que, repito, que siendo del Partido Socialista y usted bajo las siglas del Partido Socialista, tendría que ser un poco más comedida. Tiene que tener un poco más de comedimiento, un poco más de pudor para hablar de ciertas cosas. Sí, créame. ¿Por qué? Porque es conveniente que tengan un poco de comedimiento a hablar de estas cosas. Porque el despilfarro y el derroche no es buena política. No es buena política. Y además en gasto no productivo. ¿O es que acaso no es cierto que el déficit de España es del 8,51% cuando todavía en diciembre el Partido Socialista, la ministra saliente de Economía, decía que iba a ser un 6% y que lo aseguró así en sede parlamentaria? Es que esos son 25.000 millones de euros más de los declarados. 25.000 millones de euros más. Es decir, que además en octubre, lo hemos sabido después, que costaban informes en la Intervención General del Estado, en octubre, donde ya se decía que ese déficit era de 8,51% y no del 6%. Informes que obran en poder de los actuales mandatarios del Ministerio de Hacienda. La previsión económica del crecimiento, pues tanto, era del 2,1% de crecimiento, la previsión. Y llega el Partido Popular después de las elecciones al poder y se encuentra con esta situación. Un déficit anual de casi 100.000 millones de euros. ¿O es que no es verdad? Estos datos no son ciertos. Una deuda de 700.000 millones de euros, que se dice pronto. Eso quiere decir que tenemos que pagar casi 30.000 millones de euros al año para solamente intereses de la deuda. Ah, y eso no hay que decirlo. Si es que no queremos hablar de la herencia, pero habrá que tomar medidas que no gustan porque lo que nos encontramos es esto. ¿Sabe lo que supone solamente de intereses de la deuda?
más de 82 millones de euros al día para pagar intereses de la deuda. Cuando en el año 2004 se encontró el señor Zapatero con superávit y, por cierto, con una situación de bono de deuda pues a la altura de Alemania o incluso mejor. Esta es la situación. Y con 5.500.000 parados. No es verdad, no son esos datos. Eso quiere decir que hay que utilizar 30.000 millones de euros en prestaciones para los parados que ha dejado el Partido Socialista. Quiere decir que nos va a pedir que en 4 meses el Partido Popular arregle lo que se ha desbaratado en 7 años. Es que estos datos no son ciertos. Es que no hay que pagar al día más de 82 millones de euros para saldar la deuda. Y me pueden decir, pues no, que no se pague la deuda. No se pague la deuda. No pagamos la deuda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo queremos crecer? Por tanto, señora portavoz del Partido Socialista, no es que estemos obsesionados con la herencia, pero a veces hay que decir las cosas como son y hay que hablar de datos y ponerlos sobre la mesa. Y es verdad que tanto el Gobierno del Partido Popular como los afiliados del Partido Popular estamos pensando que hay cosas que no se deberían haber hecho, pero es que no hay otra solución, porque la realidad es esta. Y esta es la realidad, son datos, datos objetivos, que como ustedes estén empeñados en que los saquemos, lo tendremos que sacar aquí, en Sebastopol y en la Conchinchina. Nos da igual, pero esto es la realidad. Esos datos son los que hay que afrontar. Nos hubiera gustado recibir una herencia con 0 euros de deuda, sin déficit. Nos hubiera gustado. Pero para garantizar los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, servicios sociales, no habrá más remedio que intentar hacer unos servicios eficaces y solventes. Y, desde luego, la única solución es tapar este agujero tan tremendo que ha dejado el Gobierno socialista. Y esto, claro, repercute. ¿Cómo no va a repercutir en todas las administraciones? Pero, en resumidas cuentas, en la anterior intervención resumía, en nombre del Grupo Popular, algunas claves que nos van a dar idea de que por qué apoyamos estos presupuestos. La idea sintética que queremos dejar aquí sobre la mesa es que son unos presupuestos que, en función de las circunstancias que nos toca vivir, son unos presupuestos optimistas, unos presupuestos que están reflejando una situación del Burgo de Osma mucho mejor del panorama negro que ustedes han puesto, mucho mejor, desde el punto de vista de las competencias municipales, desde luego mucho mejor, y que, por lo tanto, son unos presupuestos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida dentro de los parámetros de gestión y de competencia del Ayuntamiento de los ciudadanos del Burgo de Osma, ciudad de Osma, que son los primeros presupuestos, por cierto, de la legislatura que estará encaminada, por supuesto, como han estado las anteriores, en este objetivo fundamental: mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de este municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a la votación, sí que me gustaría concretar un par de cosas de lo que he oído en las intervenciones de cada grupo. A mí me satisface mucho y estoy francamente contento y entusiasmado de venir a este pleno cuando hemos podido realmente traer los presupuestos, cuando teníamos algo más de información en el ámbito de ingresos económicos, y me satisface enormemente el saber que este ayuntamiento hace bien las cuentas. Yo no sé lo que ustedes se pueden pensar que es un ayuntamiento, porque cuando se oyen determinadas declaraciones y opiniones, pues parece como que el ayuntamiento es todo, y lo que es todo es la sociedad. El ayuntamiento es una parte de la sociedad. Y estoy muy contento y satisfecho porque, al fin y al cabo, hace poco menos de un año, los ciudadanos nos volvieron a apoyar al Grupo del Partido Popular con una amplia mayoría, con una trayectoria de trabajo económico y de gestión económica en este ayuntamiento que se ha visto y se volvió a ver avalada y apoyada, y es la línea de continuidad que queremos seguir. Y estoy muy contento y satisfecho de que, al final, a este pleno, en la dación de cuentas de lo que hemos tratado en el punto anterior del presupuesto, pues este ayuntamiento no tenga que ridiculizarse, ni les hagan los colores porque tenga deudas sin pagar a proveedores del año 2011, proveedores que a su vez son empresarios, pequeñas pymes, autónomos, que de algunos ayuntamientos no han podido cobrar y que les han arruinado. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Muy bien. Pues este ayuntamiento no ha arruinado a nadie, ha pagado a todo el mundo religiosamente y encima tiene una situación económica que eso le permite presentar un presupuesto estable, coherente, y cuando alguien quiera plantear algún nivel de endeudamiento más alto, que tenga holgura para poderlo hacer. Y además estoy encantado de que podamos presentar unas cuentas donde lo que usted decía, doña Zulema, de que los ciudadanos dicen que dónde van sus impuestos, lo más lamentable de algunos ciudadanos es que ven que sus impuestos valen
para pagar deudas e intereses. Eso es lo triste de las administraciones públicas hoy en día, que lo que usted está pagando de impuestos, una parte alícuota de esos impuestos van a pagar la deuda que han dejado los demás. Y nosotros no esa es la forma de ser. Vamos a garantizar los servicios, tenemos un presupuesto estable, tenemos una liquidación del presupuesto del año pasado, año 2011, positiva, tenemos un ejercicio económico totalmente con posibilidades de ambición. No se para ninguno de los servicios que tiene obligación este ayuntamiento en cuanto a competencias, ahora que se está hablando tanto de las competencias de las administraciones públicas, y créame que hemos hecho todo lo que podíamos hacer en materia de infraestructuras y de servicios. Yo a su compañero de la derecha, el portavoz de IDES, le he dicho muchas veces, que no me lo ha vuelto a recordar, que busque un pueblo de poco más de 5.000 habitantes, como es el Burgo de Osma. Ese debate lo teníamos usted y yo hace ya un poco tiempo, ¿no? Cuando también tenía su propia posición, su propio punto de vista, y le decía, busque una población de poco más de 5.000 habitantes, como tiene el Burgo de Osma, con los servicios, con las infraestructuras, con las instalaciones. Yo no sé si a usted le gustan mucho o poco las farolas que se colocan. Yo no sé si a usted le gustan mucho o poco las pavimentaciones que se hacen de las calles. No lo sé. Lo que sí le digo que este pueblo tiene todo lo que puede tener un pueblo de más de 5.000 habitantes y más. Y encima tiene las cuentas saneadas. Manda narices, manda narices. ¿Qué ocurriría en este pleno? Pues mire, le voy a contar la versión final para terminar. Que si a este pleno hubiéramos venido con una dación de cuentas con relación al Plan Montoro, como se denomina, en la que tendríamos que sonrojarnos de las deudas que le debemos del 2011, ustedes no nos estarían diciendo endéudense más, pidan más dinero a los bancos. No, nos estarían dando por no cumplir la ley de estabilidad de ese aspecto. Y si trajéramos un presupuesto que tampoco se nos fuera el dinero en pago de deuda, de amortizaciones, como pasa en algunos ayuntamientos, pues también nos estarían diciendo lo mismo, que por no haber cumplido bien la eficacia en la gestión económica, ahora tenemos que destinar toda la parte de nuestro propio dinero a pagar la deuda. Como todo eso no lo hemos hecho y tampoco esperábamos ningún apoyo de ustedes, créanmelo francamente, esto es lo que traemos aquí, con una amplia mayoría de lo que piensan los ciudadanos de este pueblo, que me consta que están francamente contentos de que su ayuntamiento no tenga el endeudamiento que ustedes y sus grupos pedían en años anteriores. Escrito está en las actas del ayuntamiento. Lo sometemos a la votación del Pleno, por tanto, el presupuesto para el ejercicio 2012. ¿Votos a favor? 7, votos en contra, 2, abstenciones, 3. Se aprueba, por tanto, el presupuesto para el ejercicio 2012. Pasamos a los siguientes puntos de control y fiscalización. Todos los señores concejales han tenido conocimiento de las resoluciones de la alcaldía dictadas desde el último pleno ordinario. En el punto de mociones, si no se habrá alguna moción, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Tiene la palabra el concejal Isaz, Izquierdo. Sí, con su permiso, señor alcalde, sí que le quería hacer una pregunta, y es con referencia a la resolución número 74 de esta alcaldía de fecha 5 de marzo del 2012, que aprueba los periodos de cobranza de los padrones tributarios de cobro periódico, de manera que ahora se establece un periodo de cobro del 100% del impuesto de los bienes inmuebles del 15 de julio al 15 de septiembre, o bien, para el que desee acogerse a otra opción, pues acogerse al pago fraccionado en los días 5 de noviembre y adelantarlo al 5 de agosto. Y me gustaría saber cuál es el criterio que se sigue, porque en un caso como fue el fraccionamiento del pago del IBI se sometió a la aprobación del Pleno, y en este caso, que es el adelantar el periodo de cobranza, pues se hace mediante una resolución de la alcaldía. ¿Por qué no se somete a la aprobación del Pleno, o por qué no se pudo haber tratado este mismo punto en el pasado Pleno de diciembre del 2011? Esa es mi pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedes contestar? Es un tema puramente administrativo. ¿No puedes contestar en Diputación cómo aprobáis el padrón de contribuyentes? Sí, por decreto de la alcaldía. Sí, bueno, sí. Pero él pregunta otra cosa en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, de por qué una cosa se ha hecho de una forma y otra se ha hecho a través del decreto. El calendario del contribuyente lo aprueba el alcalde o la Junta de Gobierno local si lo delega. No tiene por qué venir al Pleno. Si os dais cuenta en las publicaciones, en el Ayuntamiento de Soria, decreto de la alcaldía, presidencia de la Diputación, decreto de la alcaldía. Es así. Bueno. Pero además el alcalde viene obligado por ese, porque la propia modificación del IBI ya se preveía esos dos sistemas
de 2 periodos de cobranza y todo eso. O sea, eso es así, ya venía así. Casi obligado. El impuesto de vehículos sigue prácticamente igual, los vados y las aceras igual, y el impuesto de bienes inmuebles es el que ha motivado, pero os habéis dado cuenta en la sesión del 19 de diciembre, un régimen especial de pagos del impuesto sobre bienes inmuebles. Es verdad que no se decía, pero casi se decía esas fechas también, cuando se iban a cobrar, en tal día y tal. No me acuerdo, pero se fijaba. No sé si os dais cuenta en el régimen especial de pagos. Había un régimen que decía, se pasará a cobranza sin recargo no sé qué día de agosto y no sé qué día de octubre. Me suena recordarlo, así estaba. Sí. Agosto y octubre, o sea que estaba ahí. Con lo cual, el alcalde lo que ha hecho es recoger esas, porque la ley exige 2 meses de periodo de cobranza. Bueno, pues en esas fechas de agosto meter 2 meses, como que hay aquí, si os dais cuenta, del 15 de julio al 15 de septiembre. 2 meses es lo que fija la ley. Está apostando, es una simplemente de cuadrar el... Muy bien. ¿Alguna aclaración? Sí, no, sí, simplemente era ese detalle. O sea, me ha chocado que el tema del fraccionamiento se aprobara en el Pleno y el tema de adelantar el periodo de cobranza de este impuesto pues se haya hecho mediante resolución de la alcaldía. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo el contribuyente está pagando más impuestos y además tiene que adelantar el dinero. O sea, que es lo que comentaba antes la compañera, que con más pues se está haciendo menos. Esa es la realidad. Nada más. Bueno, pues ya contestándole esto último de que con más se está pagando más, yo creo que no. Usted creo que estuvo presente en la pasada legislatura, era concejal del Partido Socialista. No sé si votó a favor de la bajada de impuestos, yo creo que no votó a favor. Creo recordar que no votó a favor. Pero este mismo pleno, antes de que finalizara la legislatura pasada, trajimos al Partido Popular la propuesta de reducción del IBI de la contribución urbana del 0,50 al 0,48 y también de la reducción del impuesto de vehículos en un 10%. Eso salió adelante porque lo aprobó el Partido Popular, porque el Partido Socialista no estuvo de acuerdo, con lo cual esa es la diferencia. Muy bien, si no hay nada más, levantamos la sesión. Muchas gracias, buenas noches.